Buenas tardes. En esta oportunidad les voy a hablar sobre los debates históricos y contemporáneos de la ciudadanía. Sí, cuando escuchamos hablar de ciudadanía nos parece un término moderno, pero en realidad existe desde la antigua Grecia y está en permanente construcción a través de la historia. En la Grecia antigua, el término ciudadanía proviene del vocablo civitas, que significa ciudad-estado. eh, donde las ciudades eran espacios pequeños de gran desarrollo científico y artístico, donde cada polis tenía su forma de gobierno. Las ciudades más destacadas en la Grecia antigua fueron Atenas y Esparta. En Atenas la sociedad griega estaba organizada en dos grupos, los ciudadanos y los no ciudadanos. Eh, en Atenas, un ciudadano era un varón, hijo de padre y madre ateniense, que podía tener poco o mucho dinero, que podía ser agricultor, comerciante, soldado, noble, profesional, y podía participar en la política, podía ocupar cargos públicos, podía tener propiedades, podía acceder a la justicia, practicar el culto, ejercer el sacerdocio y podía participar de las festividades, pero tenían obligaciones como pagar impuestos y servir a la milicia. Eh, los no ciudadanos eran las personas esclavas que tenían dueño y trabajaban en el campo o en actividades domésticas. También los extranjeros eran considerados no ciudadanos, pero eran libres y se destacaban en el comercio y en las artesanías. Ellos pagaban sus impuestos, pero no podían tener propiedades. Este otro grupo era el de las mujeres, que participaban en eventos como casamientos, funerales y actividades religiosas. En Esparta, que era otra ciudad griega que estaba ubicada en la península del Peloponesio, esta se enfocaba más en la formación de guerreros. Este, Aquí la educación era gratuita y a las clases podían asistir los hombres y mujeres para ser entrenados en la milicia. Las mujeres tenían derecho como los varones y participaban en asambleas con voz y voto. Em, en Esparta, perdón, Roma, ¿sí? Se aplicaba la universal de ley universal. Los romanos encontraron una forma de organizar la sociedad y el Estado mediante un cuerpo de leyes escritas que se aplicaban a todos los ciudadanos por igual. También diferenciaron normas que se utilizaban para asuntos privados y para la vida pública. De esta manera se sentaron las bases del derecho actual. Al principio la ciudadanía fue un privilegio de las personas libres, pero a pasar el tiempo se extendió hasta abarcar todos los habitantes del territorio del imperio. En la etapa feudal que se da entre los siglos X y XIV, el territorio europeo se fue dividiendo en muchos reinos y el poder político se va debilitando. En este sistema, la sociedad se organizaba a partir de la relación de dos grupos a los que pertenecían por nacimiento. Por un lado teníamos los señores que tenían las tierras que fueron concedidas por los reyes para explotarlas a su beneficio, y en estos territorios ejercían funciones de Estado, como juzgar, cobrar impuestos, que se convertirían en beneficios privados. Y el otro grupo era de los campesinos, que eran obligados a cultivar la tierra y entregar parte de sus cosechas al Señor y servir en otras tareas. En esta etapa las leyes escritas fueron reemplazadas por los usos tradicionales y las costumbres.
y así prácticamente se fue desapareciendo la idea de igualdad, ciudadanía y el espacio público que fueron instaurados en las etapas anteriores. Durante el Estado moderno, ¿sí? Se forma la clase social importante que era la burguesía. Este, Aquí los reyes financian ejércitos y funcionarios que le permitieron controlar amplios territorios. Al comenzar la Edad Moderna, en el siglo XV, se habían formado estados como Portugal, España, Francia, Inglaterra, que fueron concentrando cada vez más poder y hacia el siglo XVII se constituyeron monarquías absolutas. Eh, Se acepta el poder del monarca y su ejercicio sobre el pueblo sin límites. Las sociedades continuaban organizadas sobre la base de diferencias de nacimiento. La nobleza y el clero conservaron sus privilegios, como no pagar impuestos y cobrar rentas por las tierras a los campesinos, que muchos se fueron empobreciendo al igual que los artesanos y se convierten en la mano de obra de los talleres de manufacturas que eran propiedad de los burgueses. En este proceso se da un origen a un nuevo grupo social llamado el proletariado, ¿sí? Y estos cambios que fueron producidos dan nacimiento a un nuevo sistema económico y social que continúa hasta la actualidad, que es denominado el capitalismo. Bueno, también hablaremos de la burguesía y del liberalismo, ¿sí? Que en los siguientes siglos los burgueses se van convirtiendo en propietarios de capitales y estos capitales los invertían en la manufactura, comercio, agricultura y la finanza. Y a medida que esos capitales crecían, su influencia en la economía era mayor en los países. Pero se oponían al poder político que los excluía del poder, de acceder al poder. El liberalismo fue una corriente de pensamiento que impulsa una nueva forma de organizar la sociedad, la economía y el gobierno empleada por los burgueses. Estas ideas concibieron a la sociedad como un conjunto de individuos que nacían libres e iguales y se esforzaban en lograr un beneficio propio. Y para ellos el Estado, en cambio, era una construcción artificial hecha por las personas mediante un acuerdo que cedían el poder para dictar las leyes y hacerlas cumplir. Durante esta etapa se dan tres revoluciones importantes. La primera es la Revolución Gloriosa de 1688, donde la monarquía, se derroca la monarquía absoluta inglesa y se instala una monarquía parlamentaria como forma de gobierno. El rey acepta gobernar junto a un parlamento donde estaban representados los nobles y los burgueses y se obliga a respetar los derechos establecidos en la primera declaración. La nobleza aquí comparte el poder político con la burguesía y el sufragio se amplía progresivamente y alcanza a toda la población masculina a principios del siglo XX. La segunda revolución se da en América del Norte en el año 1776, donde 13 colonias inglesas tienen una nueva forma de gobierno, que es la república, donde no existía la figura del rey. Esta forma de gobierno está basada en una constitución, que es el instrumento jurídico que consagró los derechos civiles, que consagra los derechos civiles y otorga derechos políticos a gran parte de los ciudadanos, pero en esta etapa no se abolió la esclavitud, sigue existiendo. La tercera revolución, la más significativa, es la Revolución Francesa y ocurre en el año 1789, donde Francia estaba gobernada por la monarquía absoluta con problemas financieros, por lo que intenta cobrar impuestos a los nobles,
los cuales se resisten e impulsan a los burgueses a comenzar una revolución y así fueron sumando otros sectores sociales. En la Asamblea de los Estados Generales se aprueba la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y en ella se afirma que todos los hombres nacen libres e iguales y el poder de gobernarse le pertenece al pueblo. Se utiliza la Constitución como la herramienta para organizar el gobierno. Uno de los derechos que se denota aquí también es el sufragio universal masculino, como lo habíamos descrito anteriormente. Luego pasamos a hablar del contractualismo, donde los filósofos del siglo XVII y XVIII afirman que existía un orden natural y que la sociedad era una construcción propia de los seres humanos. Estas personas naturales habían hecho un pacto, contrato voluntario, por lo que crearon un orden social y se habían comprometido a obedecer la autoridad del Estado. Se destacan tres autores que explican los motivos por los cuales habían acordado aceptar unos estados. Entre ellos está Hobbes, que nos habla de contractualismo y monarquía absoluta. Él imagina a las personas en estado natural como iguales en capacidades, en egoísmo y en ferocidad. Es por esto que vivían en una constante guerra de todos contra todos. El, el temor a la muerte los había impulsado a realizar un pacto a los que renunciaban a sus derechos y al poder político y lo transferían a un Estado que concentraba todo el poder y cumplía la función de conservar la paz y proteger la vida. Luego tenemos a John Locke, que nos habla de contractualismo y liberalismo, ¿sí? Donde él plantea que los hombres eran libres e iguales, pacíficos y racionales y gozaban de sus propiedades que eran fruto de su esfuerzo. Pero al sentirse vulnerados, realizaban un pacto y así crean un gobierno que tiene como función resguardar los derechos naturales, como la vida, la libertad, y hacer leyes y aplicar la justicia. Aquí también propone la división de poderes. Luego tenemos a Joan Rousseau, que nos habla de contractualismo y soberanía del pueblo. Aquí él afirma que la persona en estado natural no es ni bueno ni malo, se procura por la subsistencia y es libre. Ellos acordaron vivir en igualdad y armonía, pero algunos se habían apoderado de las tierras y creado leyes a su beneficio y obligan a otros a obedecerlas. Esto se torna injusto, por lo que el pueblo propone celebrar un nuevo contrato social y crea una sociedad gobernada por la voluntad general. Y por último, vamos a hablar sobre los debates contemporáneos de la ciudadanía, donde las revoluciones liberales eliminan los privilegios de los nobles y la arbitrariedad de los gobiernos absolutos, ¿sí? Esto tuvo como consecuencia la formación de los estados de derecho, que son imprescindibles para la protección de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas. El Estado está regido por un sistema jurídico ordenado eh, forma de una constitución que organiza el gobierno y garantiza los derechos de las personas. Los representantes o autoridades no deben superar los límites de la ley. A partir de estas terribles experiencias, hacia siglos del siglo XX comenzaron a contemplarse otras condiciones para determinar si está en presencia de un Estado de derecho, por ejemplo, que la fuente de poder que instituye el gobierno sea voluntad mayoritaria del pueblo, que las leyes sean dictadas por representantes genuinos de la ciudadanía, la igualdad de derechos y garantías para los ciudadanos y las ciudadanas, que se exijan formas de controlar a los gobernantes. ¿Sí? Algunos especialistas consideran que los estados de derecho solo son aquellos que cumplen con los requisitos de regímenes democráticos de tipo liberal, mientras otros dicen que incluyen dentro del concepto de otros tipos de regímenes políticos.